da muchísimo gusto saludar a Mauricio Candiani, empresario y conferencista de negocios. Mi querido Mauricio, cuéntanos, ¿qué nos traes el día de hoy? Andrea, ¿hace cuánto que no decides vaciar todos los cajones de una determinada área de tu casa o de tu negocio, o todos los anaqueles que puedas tener en una bodega o en tu propia empresa? Mau, te tengo que confesar que soy Virgo y medianamente neurótica, así que yo creo que fíjate que sí, medianamente tengo el ejercicio de hacerlo seguidón, aunque a veces cuesta trabajo, porque cuando dejas pasar mucho tiempo, entonces se vuelve imposible el vaciado de documentos y de chucherías que uno termina por tener en esos cajones. ¡Qué horror! Bueno, Cables. Pues basado en tu hipótesis, habrá que tener mucho más Virgos en este mundo, porque te impresionarías la cantidad de gente con esta enorme capacidad de acumulamiento que tenemos las personas, que guardan y el rinconcito por acá y el rinconcito por allá y el cajoncito por acá y ahora el anaquel y el espacito de allá arriba del otro chunche y la bodeguita que ya se nos saturó, pero el otro closet que ahí tenemos. Cierto. Y a la vuelta de los meses literalmente ya no recuerdan siquiera qué había, en qué lugar, por qué razón y para qué asunto. Y en los negocios, mi querida Andrea, esto que suele pasar es algo muy recurrente. Las organizaciones van guardando cositas por acá, productos por ahí, archivo muerto en otro lado, ciertas cosas que pensamos que vamos a utilizar en un futuro hipotético, y eso va perdiendo vigencia, registro y trazabilidad, y al cabo de un tiempo se convierte simple y llanamente en algo que no se vuelve productivo. Por eso conviene en un sábado como este traer la atención de nuestra audiencia los 3 buenos hábitos de las organizaciones que guardan solo lo necesario pero no acumulan lo inútil. Y eso tiene que ver con 3 cosas. 1, tener perfecta conciencia de dónde está qué cosa. Mira, no es malo guardar por definición. Sí es correcto de repente tener algo en un determinado sitio que utilizas en una temporada diferente o que estás guardando para una oportunidad específica. Eso es, o incluso por razones legales o razones de necesidad de custodia. Pero hay que tener conciencia que tal cosa está ahí y que cuántas cosas hemos puesto ahí. Segundo asunto, sí es correcto de repente guardar ciertas cosas para un reuso que te permita no hacer frente a un gasto futuro, nada más porque no tuviste el cuidado de guardar. Pero ese reuso debe de tener una fecha concreta, por lo menos en el pronóstico de operación de tu negocio. Entonces, si estás guardando ciertos plásticos porque los vas a usar para un embalaje en un cargamento dentro de 3 meses o en una mudanza de tu oficina en tal cosa o en una cosa que vas a guardar, se vale, es correcto en el mundo de las empresas, pero tienes que tener conciencia de esa temporalidad. Y el tercer elemento, quizá el más importante, es tener conciencia de cuándo eso que estás guardando llega a tener una caducidad. Y no me refiero solo a las cosas pues que son perecederos o claramente se echan a perder en un determinado tiempo corto, sino me refiero a cosas que pierden valor porque de repente pasan de moda, ya no tienen utilidad, son cosas que ya no tienen ningún uso práctico en la dinámica de tu operación actual y que muy rápido para ti se convierten en algo inútil, pero para alguien más pueden convertirse en un bien aprovechable. Y la compañía lo que debería de hacer es o dárselo a un tercero que lo aproveche o incluso venderlo como algo que puede capitalizar y poner en el balance como dinero en lugar de tenerlo simplemente custodiado en un cajón o en un salón. Eso es un buen hábito de las organizaciones. Le llamo yo el hábito de vaciar cajones, el hábito de vaciar bodegas, el hábito de repente un espacio que tienes en la oficina, simplemente pedir, saquen todo, volvamos a tomar conciencia y volvamos a acomodar en una lógica funcional
que sí responda a la realidad operativa que tenemos los negocios. Y no importa si me está viendo el pequeño propietario de una tienda de abarrotes o el gran industrial de una planta productiva muy amplio, les aseguro que si hiciéramos, Andrea y yo, una visita amistosa, nos encontraríamos un buen cajón que vaciar. Seguramente que sí, mi querido Mau. Y es que además, la verdad es que también cuesta trabajo con todo y las neurosis, porque luego uno abre la bodega del changarro o y dice, bueno, es que igual y esto sí lo voy a utilizar más adelante. O esto no sé muy bien para qué sirve. Entonces, mientras investigo de dónde era este cable o de dónde era este aparatito, pues mejor lo voy a conservar ahí. Luego nunca investigas y pasa el tiempo y ahí siguen los aparatos agarrando polvo. Y los más místicos dirían además que obstruyendo la energía del negocio o de tu vida personal, lo cual es todavía más grave. Pues sí, y en los negocios cada metro cuadrado cuesta, claro. Cada espacio metro cúbico tiene un valor y un costo de oportunidad. Y yo tengo un amigo que dice, cosa que no has utilizado en el último año, me dice uno, sí. En los últimos 2 años me dice otro, tiene que tener un destino diferente. Y no necesariamente es basura, subrayo, puede ser que tenga una utilidad práctica. Y también el archivo muerto. Hay que decir que aunque estamos migrando de una manera acelerada al mundo digital, siguen las organizaciones teniendo archivos por razones muy diversas, comerciales, fiscales, en fin. Y eso, sin embargo, tiene cierta fecha en la que ya no es útil. Entonces, de repente, oye, ya este archivo muerto ya cumplió su objetivo, ya cumplí la norma de que tenga 5 o 10 años máximo, es la norma más extensa y rígida que yo he tenido conocimiento, pues entonces ese sí, deséchalo, porque si no, ahí te vas acumulando arañas y cosas que no le sirven ni al peor de tus adversarios. Seguro que sí, mi querido Mau. Pues un placer como siempre platicar contigo. Te mando un fuerte abrazo. Que estés muy bien. Ya me dejaste tarea para el fin de semana. Hasta luego.